más es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Vamos hoy a leer el Evangelio de San Marcos, el capítulo número 6. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y pidámosle a Él que nos ilumine y que nos acompañe en la lectura diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Capítulo 6. Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban dónde le viene todo esto y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago y de José, de Judas y Simón, y sus hermanas, ¿no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no le reconocían. Jesús les dijo: si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Jesús recorría todos los pueblos de los alrededores enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo manto. Les decía: quédense en la primera casa en que se alojan, hasta que se vayan de ese sitio. Y si en algún lugar no los reciben y los escuchan, no se alejen de allí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio en contra de ellos. Fueron pues a predicar invitando a la conversión. Expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndoles con aceite. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. Otros decían: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos profetas. Herodes por su parte pensaba: debe ser Juan, al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado, pues Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes
veía a Juan, que era un hombre justo y santo, y tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles y a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodes, bailó con gusto y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y se lo prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre: ¿qué pido? La madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel, le cortó la cabeza, luego trayéndola en una bandeja se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Y Jesús le dijo: vámonos aparte a un lugar retirado y descansarán un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos a una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban y muchos cayeron en cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Se había hecho tarde, los discípulos se le acercaron y le dijeron: estamos en un lugar despoblado y ya se ha hecho tarde. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y se compren algo de comer. Jesús le contestó: denle ustedes de comer. Ellos dijeron: ¿y quieres que vayamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para dárselos? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Volvieron y le dijeron: hay 5, y además hay 2 pescados. Entonces les dijo que hicieran sentar a la gente en grupos sobre los pastos verdes. Se acomodaron en grupos de 100, de 50. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 pescados. Levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Asimismo repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse. Incluso se llenaron 12 canastos con los pedazos de pan, sin contar lo que sobró de los pescados. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo fueran a esperar en Betania, en la orilla, mientras él despachaba a la gente. Jesús despidió pues a la gente y luego fue al cerro a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en tierra. Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario. Y antes de que terminara la noche fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo.
Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús les habló: ánimo, no teman, soy yo. Y subió a la barca con ellos. De inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes. Tenían miedo de preguntarle, tenían la mente cerrada. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret y amarraron allí la barca. Apenas se bajaron, la gente lo reconoció y corrieron a dar la noticia por toda aquella región. Empezaron a traer a los enfermos en sus camillas al lugar donde él estaba, y todos los del lugar iban, pueblos, ciudades o aldeas, ponían a los enfermos en las plazas y les rogaban que les dejara tocar al menos el fleco de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos habían algunos maestros de la ley de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaba su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a las tradiciones de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de los vasos, jarras y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan las tradiciones de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les dijo: qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a sus tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandamiento de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podrías esperar de mí es consagrado, y yo lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes. Y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Jesús volvió a llamar a la gente y comenzó a decirles: escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entra a la persona puede hacerle impura. Lo que sí hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos, que escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que habían dicho. Él les respondió: ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden de nada lo que entra de afuera en una persona puede hacerla impura? Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y luego continuó: lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De ahí procede la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, la infidelidad matrimonial, codicia, maldad,
vida viciosa, envidias, injurias, orgullos y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impuras a las personas. Jesús decidió irse hacia las tierras de Tiro, entró en una casa y su intención era que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba en poder de un espíritu malo se enteró de su venida y fue enseguida a arrodillarse a sus pies. Esta mujer era una de habla griega y de raza sirofenicia, y pidió a Jesús que echara al demonio de su hija. Jesús le dijo: espera a que se sacien los hijos primero, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselos a los perritos. Pero ella le respondió: Señor, los perritos bajo la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, por lo que has dicho, el demonio ya salió de tu hija. Cuando la mujer llegó a casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio se había ido. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús le mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En aquellos días se juntó otra vez muchísima gente y no tenían nada para comer. Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: siento compasión de esta gente, pues ya hace 3 días que están conmigo y no tienen nada para comer. Si los mando a sus casas, sin comer desfallecerán por el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron: ¿de dónde vamos a sacar en este lugar desierto el pan para que necesitan? Jesús le preguntó: ¿cuántos panes tienen? Respondieron: 7. Entonces mandó a la gente que se sentara en el suelo y tomando los 7 panes dio gracias. Los partió y empezó a dárselos a sus discípulos para que los repartieran. Ellos se los sirvieron a la gente. Tenían también algunos pescaditos. Jesús pronunció la bendición y mandó que también los repartieran. Todos comieron hasta saciarse, y de todos los pedazos que sobraron recogieron 7 canastos, 7 cestos. Eran unos 4,000 los que habían comido. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Vinieron los fariseos y empezaron a discutir con Jesús. Querían ponerlo en apuros y pensaban y esperaban de él una señal que viniera del cielo. Jesús suspiró profundamente y exclamó: ¿por qué esta gente pide una señal? Yo les digo que a esta gente no se le dará ninguna señal. Y dejándolo subió a la barca y se fue al otro lado del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar panes y tan solo tenían un pan en la barca. Delante de él les hizo esta advertencia: abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos
como la de Herodes. Se dijeron unos a otros, la verdad es que no tenemos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué están cuchicheando? ¿Por qué estos cuchicheos? Porque no tienen pan. Todavía no entienden, ni se dan cuenta. Están ustedes tan cerrados que tienen ojos y no ven, y teniendo oídos no oyen. ¿No recuerdan cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? ¿Y cuántos canastos llenos de pedazos recogieron? Respondieron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántos cestos llenos de sobra recogieron? Contestaron 7. Entonces Jesús les dijo, ¿y aún no entienden? Cuando llegaron a Betania, trajeron a un ciego y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva y le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego, que empezaba a ver, dijo, veo como árboles, pero deben ser gente porque se mueven. Jesús le puso nuevamente las manos en los ojos y el hombre se encontró con nueva vista, se recuperó plenamente y podía ver todo con claridad. Jesús pues lo mandó a su casa diciéndole, ni siquiera entres al pueblo. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o alguno de los profetas. Entonces Jesús le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías. Pero Jesús le dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitarían a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro pues lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo, apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? ¿Qué podría dar para rescatarse a sí mismo? Yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre rodeado de sus santos ángeles. Jesús les dijo, en verdad se lo digo, algunos de los que están aquí presentes no conocerán la muerte sin que hayan visto el reino de Dios. Vinieron de Dios con poder. 6 días después, tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte muy alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como la nieve en el mundo, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquear. Y les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí.
levantaremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo el amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron ya a nadie, solo a Jesús que estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Entonces le preguntaron: ¿no dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Jesús le contestó: ya lo sabemos, Elías viene primero y dejará todo reordenado. Pero, ¿por qué dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre sufrirá mucho y será despreciado? Yo se los digo, Elías ya ha venido e hicieron con él todo lo que quisieron, tal como de él estaba escrito. Cuando volvió a donde estaban los otros discípulos, los encontró con un grupo de gente a su alrededor y algunos maestros de la ley discutían con ellos. La gente quedó sorprendida al ver a Jesús y corrieron a saludarlo. Él les preguntó: ¿sobre qué discuten ustedes con ellos? Uno del gentío le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. En cualquier momento el espíritu se apodera de él, lo tira al suelo y el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que echaran ese espíritu, pero no pudieron. Le respondió: ¡qué generación tan incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame al muchacho. Y se lo llevaron. Apenas vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al muchacho, cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Entonces Jesús preguntó al padre: ¿desde cuándo le pasa esto? Le contestó: desde niño. Y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Por eso, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros, ayúdanos. Jesús le dijo: ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Al instante el padre gritó: creo, pero ayuda a mi poca fe. Cuando Jesús vio que se amontonaba la gente, dijo al espíritu malo: espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal del muchacho y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó y sacudió violentamente al niño. Después, dando un terrible chillido, se fue. El muchacho quedó como muerto, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo ayudó a levantarse, y el muchacho se puso de pie. Ya dentro de la casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué no pudimos expulsar nosotros ese espíritu? Y él le respondió: esa clase de demonio no puede echarse sino mediante la oración. Se marcharon de allí y se desplazaron por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntar qué querría decir. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa, Jesús les preguntó: ¿de qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me ha enviado.
Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar los demonios y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros. Jesús le contestó: no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre, y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua porque son de Cristo, yo les aseguro que no quedarán sin recompensa. El que haga caer a uno de estos pequeños que cree en mí, sería mejor para él que le echaran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. Si tu mano te está haciendo caer, córtatela, pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te está haciendo caer, córtatelo, pues es mejor para ti entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo prepara tu caída, sácatelo, pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, pues el mismo fuego los conservará. La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará de nuevo? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 9 del Evangelio de San Marcos. Mañana vamos a continuar con el capítulo 10, si Dios quiere. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Le leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir leyendo la palabra de Dios. No falten, los esperamos.